Bienvenido a este podcast patrocinado por la web comoalquilar.com, un podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios y encuéntralo en comoalquilar.com/curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad, podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino, aprenderás a conseguir inquilinos de forma rápida y de forma gratuita, recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato, aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Es un curso en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Te muestro en él de forma práctica todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los 3 primeros meses desde la fecha de registro. Soporte gratuito durante 3 meses. Si alquilar un piso por tu cuenta es tu interés en este momento, has llegado al lugar en el que aprenderás cómo alquilar tu vivienda sin intermediarios y sin miedo a impagos. Y sin más, empezamos el programa de hoy. Hoy os voy a leer un artículo de La Razón del 16 de enero de 2023. Cómo funciona la subida del alquiler con el IPC y se aplicará en 2023. El Gobierno prorrogó el tope del 2% a la subida de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023. El precio de los alquileres permanecerá blindado en 2023. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre de 2022 el nuevo decreto de medidas anticrisis, que prorroga el límite del 2% a la subida de los alquileres durante todo 2023. Así, los propietarios de pisos alquilados seguirán sin poder revalorizar el precio de la renta mensual más de un 2% durante todo este año. Esta medida, en vigor desde el pasado 29 de marzo, afecta a aquellos inquilinos que firmen contratos de renovación anual, ya que la actualización de la mensualidad no podrá superar el resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, IGC, y este es publicado por el Instituto Nacional de Estadística cada mes y que está topado actualmente en el 2%. El objetivo de este límite es atenuar los efectos de la subida del índice de precios al consumo, IPC. El objetivo de este límite es atenuar los efectos que la subida del índice de precios al consumo, el IPC, pueda tener en los alquileres de vivienda habitual, dado que es un índice en los contratos que se ponen en los contratos de alquiler. Pero el límite del 2% al alquiler tiene matices. Si el arrendador es un gran tenedor, es decir, persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial, la subida del alquiler será la pactada entre las partes, si bien no podrá superar el 2%. En cambio, si el arrendador no es un gran tenedor, el incremento de la renta podrá ser superior al 2% solo si lo aceptan ambas partes. Pero si no llegan a un acuerdo, la subida no excederá el resultado de aplicar la variación anual del IGC, es decir, el Índice de Garantía de Competitividad, con un máximo del 2%. Además, los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen entre el 28 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 se prorrogarán a petición del inquilino durante otros 6 meses desde la fecha de finalización, manteniendo todas sus condiciones, incluido por supuesto el precio. No obstante, la prórroga no se aplica si el arrendador necesita la casa para destinarla a vivienda permanente para él o para sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge
en casos de separación o divorcio, siempre que en el contrato se hubiera fijado este caso. Por lo tanto, ¿puede el casero aplicar la subida del IPC al actualizar el alquiler de la vivienda? No. El arrendador de una vivienda, cuando llegue el momento de la actualización anual de rentas, no podrá aplicar el IPC, aunque esté estipulado en el contrato, sino el IGC, que es el índice de garantía de competitividad y que es un 2%. ¿Cómo se actualizaba el alquiler con el IPC antes del límite del 2%? Sin el límite del 2% al alquiler, los contratos firmados en febrero de 2022 se revalorizarían este año un 5,7% con la inflación registrada en diciembre de 2022. Las rentas de alquiler se actualizan cada vez que el contrato cumple una anualidad y se aplica el valor del IPC publicado 2 meses antes. Además, se debe avisar al inquilino de la bajada o subida con un mes de antelación. Suponiendo que somos propietarios de una vivienda que alquilamos por 1.000 euros al mes y cuyo contrato cumple un año el día 1 de febrero, tendríamos que comunicar la subida de la mensualidad el día 1 de enero, lo que hará que tengamos que calcular la subida del alquiler con el IPC que se publique el día 15 de diciembre. El valor del IPC en diciembre de 2022, el último publicado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, fue de 5,7% y es el que se aplicaría en este supuesto. Por lo tanto, los inquilinos de esta vivienda pasarían de pagar 1.000 euros a 1.057 euros al mes, lo que al cabo de un año conllevaría un sobrecoste de 684 euros. No obstante, estos criterios de revalorización del alquiler no son aplicables mientras siga vigente el límite del 2% al alquiler. Antes de entrar en vigor el límite, había casos en los que ya de por sí el arrendador no podía actualizar la renta conforme al IPC. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, la renta solo puede actualizarse al cumplirse cada año de vigencia de contrato y en los términos convenidos por las partes. De este modo, en caso de no haberse establecido en el contrato la revisión de las rentas, no procederá la actualización del alquiler. Además, la reforma aprobada por el Real Decreto Ley 7/2019 que afecta a la LAU estableció una importante novedad, y es que la subida de la renta anual estará ligada al IPC durante el tiempo que dure el contrato, 5 años o 7 años en caso de que el propietario sea una empresa. De este modo, el casero no puede subir la renta más del IPC, pero era posible actualizar el alquiler sin aplicar el IPC. No es extraño que en los alquileres de duración superior a 5 años pueda pactarse en el contrato un incremento de la renta conforme a una escala predeterminada, o en base a un porcentaje concreto a aplicar sobre el alquiler para su actualización, de manera que ambas partes conozcan de antemano cómo será revisada la renta a futuro. Estos criterios de actualización eran aplicables en el caso de haberse pactado sin limitación alguna si el contrato de arrendamiento tenía una fecha anterior al 6 de marzo de 2019. En caso de que el contrato fuera posterior a esta fecha, si la revisión de la renta excedía el IPC, el propietario debía reducir la renta al importe experimentado por la variación del IPC. La actual LAU también permitía aplicar una actualización de la renta en base a la variación anual del índice de garantía de competitividad, IGC. En caso de que la actualización prevista en el contrato de alquiler no detallase el índice o metodología de referencia, usaba este índice del IGC. Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2023, esta es la única manera de actualizar las rentas de alquiler con un tope a este índice del 2%. ¿Qué consecuencias puede tener esta restricción a la subida de alquileres que ha impuesto el gobierno y que dice que no pueda ser una subida de alquiler superior a un 2%? El alquiler se encarece un 8,4% y anticipa fuertes subidas por la intervención del gobierno.
el intervencionismo del gobierno en el mercado de la vivienda ha terminado de dar la puntilla a un sector que ha visto no solo cómo el precio de los alquileres se dispara, sino que vislumbra un nuevo año 2023 plagado de nubarrones que amenazan con seguir restringiendo la oferta y, en consecuencia, impulsando los precios. Según el último informe de Idealista, el precio del alquiler ha subido un 8,4% en 2022. La inseguridad que sienten los propietarios frente a desahucios y ocupaciones y las medidas que se toman desde el gobierno están provocando la drástica reducción del parque inmobiliario del alquiler. Medidas que han sido tachadas de nuevo ataque al derecho a la propiedad privada de más de 2 millones de propietarios en España. La inseguridad jurídica e indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en vivienda en alquiler. Y esto llevará a que los propietarios retiren sus inmuebles de este mercado. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago y sin pagar comisiones a intermediarios, consiguiendo la máxima rentabilidad. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios, que te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. Comoalquilar.com/curso. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.